Hola RaniArtistas, bienvenidos nuevamente a mi canal RaniArts. Soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré cómo hacer estas hojas decoradas o márgenes con el tema de Stitch. Espero que te gusten, son ideales para decorar tus tareas, carátulas, portadas y mucho más. Si deseas incluso también hacer una carta de amor o algo parecido. Recuerda que si te gusta mi canal, puedes apoyarme dando me gusta, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más. No te olvides activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. También tienes el botón de super gracias si deseas donar una pequeña cantidad para que yo pueda seguir adelante con el canal. En serio, te lo agradecería muchísimo. Y bien, para este proyecto recuerda que solo necesitas tus lápices de colores, un lápiz, un estilógrafo o una pluma de gel en color negro y toda tu creatividad. Vamos a empezar haciendo siempre nuestro boceto con lápiz para que si tenemos algún error podamos rectificarlo y no arruinar nuestro material. Y luego vamos a empezar la fase del entintado. Recuerda que puedes ir pausando el video para tomar la referencia de las imágenes y que te quede exactamente igual a mí. Si crees que voy muy rápido, recuerda que en las preferencias de YouTube puedes bajar la velocidad para que puedas ir siguiéndome paso a paso. Y recuerda que también estoy en TikTok y en Facebook si deseas dejarme el resultado de tu proyecto y compartir algo conmigo por allá también. Luego de haber hecho nuestro boceto y de haber entintado todo, vamos a tomar marcadores o lápices de colores, lo que tú tengas en casa está bien, y vamos a empezar a colorear a nuestro personaje. Cuéntame si ya viste la película de Lilo y Stitch y qué te ha parecido. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿O cuál es tu personaje favorito de Disney? Vamos a ir coloreando todo cuidadosamente. Y para esto tómate tu tiempo. Recuerda que debes disfrutar tu proceso de dibujo para que todo te quede lo mejor posible. Y puedes utilizar todos los materiales que tengas a la mano. Por ejemplo, acá yo estoy utilizando también marcadores acrílicos. Me gusta mucho utilizarlos, pero más me gusta utilizar la técnica mixta, o sea, mezclar lápices de colores, acuarelas, marcadores y varios materiales a la vez. ¿Cuál es tu técnica de arte favorito? También coméntame, porque a mí me encanta leer tus comentarios, en serio. Y no te olvides compartir también el video con personas a las que les guste hacer apuntes bonitos o que amen las manualidades tanto como yo. Me encantaría tener tu apoyo en el canal para que podamos crecer aún más y yo poder seguir trayéndote proyectos creativos cada día. Y ahora te dejo con el video para que lo disfrutes y puedas ir haciendo estas portadas o estas hojas decoradas conmigo. No te olvides que después de haber coloreado con marcadores, puedes ir añadiendo detalles con lápices de colores y también hacer los márgenes en sí con tus marcadores favoritos. En esta oportunidad, como es tema de Stitch, añadiremos bastantes temas florales y de naturaleza. ¿Tú qué le hubieras añadido de margen? También coméntame, por favor.
Y ya casi hemos terminado todos los márgenes. Cuéntame cuál ha sido tu favorito. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video si deseas seguirme. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Bye.